Es otra tarde de Chilevisión en casa en www.chilevisión.cl y todas sus plataformas. He sido bautizado como Nicolás Pablo Patricio. Bienvenidos a otra tarde de conversación acá desde el home studio que está ubicado en Providencia. No en Machaza, donde se hacen todos los programas. Seguimos confinados y por lo mismo te queremos invitar a participar. Ya viene el espectacular invitado que tenemos hoy, que tiene algunas características bien interesantes. Ustedes ya lo conocen, pero antes te quiero recordar que puedes participar en Chilevisión en casa de la siguiente manera. Atención, porque puedes ser parte de esta conversación que hacemos aquí en el más 569-3214-9524. Envía tu mensaje, pide tu video, el recuerdo o algún momento que hayamos vivido juntos para ser parte de este video podcast que hacemos todos los días a las 18 a través de la multipantalla de Chilevisión. Más 569-3214-9524. Quien tengo a continuación de invitado para mí es un honor. Probablemente el único conductor que ha logrado la fantasía chilena del late de escritorio de una manera tranquila y cómoda, y se lo han respetado en varios canales. En general, te pasan en un canal chico un escritorio y después te lo quitan, o suceden otras situaciones que son bastante singulares. Eso primero. Segundo, que es un hombre con una trayectoria mítica en multimedios y que siempre ha tenido una trayectoria continuada, lo cual también es afortunado. Pero es parte de la familia de Turner Chile a través del CDF y de Chilevisión Noticias. Para mí es un honor saludar al decano de las entrevistas. Digámoslo que si Johnny Carson es Don Francisco de la telegringa, Aldo Rómulo es nuestro David Letterman. ¿Cómo está, Aldo Rómulo? Bienvenido a Chilevisión en casa esta tarde. ¿Cómo te va? Estuviste muy bien con Letterman, porque si me hubierais dicho que era Leno, me voy. ¿Ya? Claro. No. Yo estoy sumamente banderizado. Pero tengo una cuestión peor, que no es el escritorio, es el programa con nombre, que a mí francamente me ha provocado durante mucho tiempo muchas cosas. Porque cuando le ponen tu nombre al programa, el programa se torna impronunciable para quien lo conduce. Claro. Entonces, partió con La Última Tentación de Aldo, siguió con La Barra con Aldo, y finalmente cuando yo dije, no quiero más programas con mi nombre, inventaron A Tu Vida Le Falta Aldo. ¿Cómo presenta uno ese programa con el nombre difícil. de uno? Era muy difícil ese en Canal 13 que decir como, porque uno puede decir esta noche, si es The Tonight Show, puede decir en La Barra, pero ya cuando dice A Tu Vida Le Falta, en A Tu Vida Le Falta, es muy feo además, queda muy mal. ¿Cómo decir yo mismo? Hola, bienvenidos a Tu Vida Le Falta Aldo. Es absurdo. Entonces fue todo un problema. Oye, vamos a hablar acerca de tu carrera en programa de conversión, por supuesto, que me parece muy interesante, que también vamos a hablar de tus obsesiones y otras cosas, si me lo permites, pero antes tenemos este fin de semana el retorno del fútbol chileno a través de las pantallas de SDF, que tiene un montón de características. Uno que ha visto las transmisiones, por ejemplo, de la NBA desde la burbuja, cree que por ahí hay un paralelo. Hay otros que tienen expectativas de un choque entre tecnología y realidad. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué ha pasado físicamente con estos futbolistas? Y un montón de preguntas que van aconteciendo en el minuto a minuto. Cuéntanos un poco cuál es tu expectativa, Aldo Rómulo, acerca de lo que va a pasar este fin de semana en las canchas. Primero que en lo personal no va a ser un choque tan terrible porque vamos a poder ir al estadio. Los protocolos permiten que los partidos que se transmiten desde Santiago, los comentaristas y el relator vayan al estadio. Hay un protocolo que es muy riguroso y que supone una mica y cobertores de rostro y esas cosas. Que se ve medio marciano. Claro, la transmisión de fútbol, Nicolás, es muy jugosa. Hay mucho intercambio de fluidos, por llamarlo de alguna manera, porque tanto el relator como el comentarista son efusivos y gritan y hacen salir su pasión de distintas maneras, y eso lo hace una situación de muchísimo riesgo por estos días. Así que en términos de volver al fútbol, de volver a transmitir, vamos a tener una ventaja con respecto a todo lo que hemos visto de las ligas europeas, porque esos comentaristas están en su casa comentando un evento que está pasando a miles de kilómetros, así como lo vemos nosotros. Nosotros vamos a estar en el estadio transmitiendo un evento que para nosotros toma una connotación muy importante ahora que volvemos, ¿no? Sí, claro, y además después de muchos meses sin fútbol, acontecido por lo que sucedió en octubre y por la pandemia. Es bien notable entender lo que iba pasando en las cabezas de los seres humanos a propósito de todo esto. ¿Cómo has vivido tú este proceso? El proceso de la vida sin fútbol, digámoslo. Tú que has trabajado y has vivido el fútbol muchos años. Yo he luchado durante muchísimo tiempo para que en los programas de fútbol se hable de algo más que de fútbol.
y por lo tanto a mí me ha parecido muy bien que estemos haciendo programas sin que haya fútbol porque nos permite hablar de otras materias, contar chistes, hablar de la realidad social, hablar del fútbol sin fútbol y es hablar de algunas películas, de libros. Y eso que cuesta tanto con mis compañeros, esta vez se ha dado en un proceso fluido casi natural, te diría yo. Ver a Juvenal Olmos, por ejemplo, enojado por circunstancias políticas determinadas, para mí es un goce. Y por lo tanto lo he pasado muy bien en los programas que hemos hecho en el CDF, en los documentales que, dicho sea de paso, la suspensión del fútbol nos ha permitido encarar y hacer, y obviamente en la revisión de los partidos históricos. Fuimos a buscar el Mundial del 62, el del 66. Yo lo he pasado tan increíblemente bien que yo sospecho que mis compañeros creen que yo provoqué todo esto, lo que es falso. Y hay un tema en ese sentido, porque tú siempre has sido una figura inquieta entre los medios que ha podido, de alguna manera, por su peso, personalidad, inteligencia, poder pasar todos los procesos deportivos habido por haber, pero a la vez siempre hacer un acto más de la magia que es comunicar en tu caso. Y entonces muchas veces uno dice, está más cómodo en uno, está más cómodo en otro. Como que siento que hay momentos en donde, bueno, yo he tenido el honor y el gusto de ser alumno tuyo en una clase universitaria, una de las pocas que fui. Y creo que te hace como vivir eso y creo que generas como una especie de separación entre el fútbol técnico y la vida alrededor del fútbol y la vida alrededor de otras cosas. Eso igual es difícil en Chile, donde todo el mundo te trata de encasillar y encajar. ¿Cómo hiciste para que no hicieran eso contigo? Es que tuve una fortuna desde siempre, y que la repito hoy día a mis compañeros. Si hay algo que no puedo decir en el canal del fútbol, por ejemplo, tengo la opción de decirla en Chilevisión, y si no la puedo decir en Chilevisión, la digo en la columna del Mercurio, y si estoy atragantado con algo que no se me permite decir en ninguno de esos medios, la digo en la radio, y en la radio tengo un programa tengo opciones de decirlo en un programa de fútbol o en un programa misceláneo. Entonces, siempre han existido distintas parcelas y por lo tanto no me atraganto si hay una parte donde parece tan poco probable que hablemos de algún tema, porque siempre va a existir la derivada hacia el otro lado. Trabajo en un podcast ahora, o sea, tengo tantas chances de decir tantas cosas y en tantos medios, afortunadamente, que no me desespero. Y ese es un privilegio a estas alturas, pero al mismo tiempo es una posibilidad que hay que saber administrar. Claro, porque también vives alrededor de los medios en la mayoría del tiempo y tu pareja, la periodista Paula Molina, vive en los medios también. Entonces los dos se entienden, complementan y otro, pero debe ser complejo, en especial en pandemia, ¿no? Sí, yo afortunadamente trabajo en muchos medios porque en la casa puedo hablar poco, digamos, o mis opiniones se consideran poco. Entonces, ser tajante en los medios donde se me permite es casi un privilegio, te diría Nicolás. Oye, y en ese sentido, estas nuevas plataformas como los podcasts que has estado enfrentando, donde aparece La Franja y cuentas muy buenas historias, que es un muy buen podcast que he podido escuchar. Y en comparación a los medios tradicionales que siempre te han acompañado, que es hacer radio en vivo o otro, ¿tiene un sabor distinto? ¿Has descubierto algo nuevo en ti? ¿Has llevado eso, por ejemplo, a Memorabilia? ¿Qué encontraste en esos formatos nuevos que no tenía lo tradicional que te comen el día a día? No, a mí siempre, donde siento algunas carencias es en una cuestión que pude desarrollar en algún momento, que es contar historias que tengan alguna raíz noticiosa y que a mí me parezcan particularmente seductoras. Pucha, para nombrarte dos que alcancé a hacer en Canal 13 antes de irme, que fueron la historia de la radio de Radio Moscú, que me parecía fascinante en términos de un grupo de gente que se fue a hacer un programa a la Unión Soviética tratando de derribar una dictadura, y justo cuando lo consiguen y lo logran, se les cae su propia dictadura, se les cae a ellos la Unión Soviética, y fue una historia que a mí me gustó muchísimo contar a través de un noticiero y en un formato de 15 minutos, que es condensarla mucho. O la del Chacal de Nahuel Toro, que me permitieron contarla en versión película y en versión realidad. Y a mí me gustaría hacer eso en el momento en que tenga el tiempo y la disposición, a través de plataformas digitales, para tener mucho más amplitud de temas y de formatos para hacerlo. Pero yo te digo, hasta ahora llego al justo con todos los medios donde estoy para contar las historias que quiero. Oye, estamos en un proceso de pandemia donde uno se autoanaliza y revisa. Y tú tienes una historia con Chilevisión bien interesante, porque pudiste hacer La Última Tentación y fue un programa que
marca un momento en la post-transición, digámoslo, por lo menos el establecimiento de esta democracia tutelada de una manera más tranquila, digamos que como que se firmó. Y aparece este programa que además rememoraba el título de una película que había sido prohibido por el Consejo de Calificación Cinematográfica. Entonces, creo que era como una demostración de aquello. Entonces, cuéntanos un poco cómo llega esa invitación y en qué contexto Chilevisión se metió a tu vida, que era Canal 11 antes, RTU y otro. Yo había estado antes en RTU, yo estuve en RTU transmitiendo partidos y esas cosas, y me fui y al momento de hacerme la invitación, me hacen la invitación para ir a Tolerancia Cero. La invitación para llegar a Chilevisión es para Tolerancia Cero. Y Tolerancia Cero y la misión en Tolerancia Cero era despeinarlo, era chasconearlo, era bajarle el tono a los temas, lo que obviamente me trajo consigo el odio de todos los panelistas de Tolerancia Cero, que en esa época eran Villegas, Guillier y Buitrago. Entonces, me presentan así. ¿Saben qué? Trajimos a Aldo porque usted está muy elevado y queremos bajar el nivel del debate. Y por lo tanto yo llegué como el tonto que iba a tirar para abajo la envergadura intelectual del programa. Yo creo que eres como el presentador de Aspirina y como que era como el moderador que traía a la familia la buena onda en un momento bien tenso. Y lo hiciste muy bien y te quedaste mucho tiempo también. Me quedé mucho tiempo hasta que Sebastián Piñera oficializó su candidatura a la presidencia de la República y yo consideré que era medio impropio que siguiéramos haciendo un programa sin hacer... Bueno, pero en fin, llegué a prensa, donde cuando llegué a prensa me dijeron nosotros no te pedimos, te vamos a hacer un espacio, lo que también considero ofensivo, y de repente apareció la opción de hacer este programa que no me convenció de entrada, me costó mucho para que lo hiciera, fue una idea de Pablo Morales, Jaime Aguirre, y Nicolás en esa época no había People Meter en el canal. ¿Ya? El canal no estaba suscrito al People Meter. Y cuando empieza el programa, deciden suscribirse al People Meter, lo que fue todo un cacho porque los dos primeros funcionaron muy bien. Fue Coco Legrand al primero, fue la Tatiana Merino a contar su historia de amor con Álvaro Sala al segundo, y en el tercero, Julio César Rodríguez lleva al Persa Vivo Vivo a un perro que lee. Un perro que lee. Y el perro llegó a marcar 25 puntos, pero todos teníamos claro que en determinado momento del show del perro que lee, el tipo que lo adiestraba lo golpeaba. Entonces no podíamos llegar hasta ese punto. Y como el programa era mezcla de cosas, estaba invitado ese día el ministro de Educación, que era Sergio Vitar. Entonces de los 25 puntos que estaba marcando el perro, bajamos a 8, que marcó el ministro de Educación, y me pedían desesperadamente por los fonos, Julio César, mete al perro, mete al perro. A ver, hay un punto clave. ¿Julio César Rodríguez era el editor de La Última Tentación? Sí. Mira. El director era Marcial Pavés. Teníamos un productor que cantaba ópera en el piso, que daba las instrucciones de manera muy operática, y Julio César estaba en la muela, yo lo tenía en la oreja, porque era el editor. Entonces me gritaban, meta al perro, y yo les decía que no, con la mano hacia la cámara, hasta que finalmente llegó Pablo Morales y me dio la instrucción específica de mete al perro. Por lo tanto, la performance del perro llegó hasta que el perro es maltratado. Pero y a partir de ahí yo me exasperé y empezamos a grabar algunas partes, lo que echaba por tierra todo el sentido de haber contratado al People Meter, porque el People Meter era para ir midiendo minuto a minuto y en el vivo cómo nos estaba yendo en el programa. Además, en ese programa como que tuviste, porque ese fue el más americano de los talk shows que se hizo. Incluso a tal punto que creo que más americano que Sábado Gigante. Perdón, que Noche de Gigante. A tal punto que tuviste un sidekick que fue Dino Gordillo. Sí. como se hacía en alguna época. Lo que pasa es que nosotros competíamos, el programa duraba 2 horas y media más o menos, y durante la primera hora competíamos con Kiki Morandé. La primera media hora la perdíamos, y ahí metíamos al ministro de Educación, a los pintores y esa cosa, y cuando íbamos a la pelea entraba Dino Gordillo para subirnos al rating. Entonces mi mamá sufrió muchísimo, porque Dino Gordillo me hizo bullying pesado en La Última Tentación. Me trataba mal. Y mi mamá decía, pero ¿cómo podía aguantar esas cosas? Pero a la larga llegamos a sernos tan amigos con Dino que me ofreció hacer una dupla, que era como estas duplas también humorísticas para hacer eventos en empresas y cosas por el estilo. Como Francisco Mandolino. Lo mandolineaste. Claro, pero yo encontraba que no podía haber una dupla de dos guatones. Siempre había un flaco y un gordo, Abbott y Costello, el gordo y el flaco, y una dupla de dos guatones no iba a funcionar, así que le dije que no. Mira, entonces, hiciste también en La Última Tentación una notable entrevista que está en redes sociales a Jorge González, que tiene unas características especiales, porque si uno la ve, es de alta tensión, es
post cuando aparece Jorge González y tira todos los micrófonos y tú lo recibes esa misma semana. Porque además había un acuerdo entre... Era un momento histórico donde las radios eran dueñas del canal, que era Iberoamerican, entonces había como intercambio. Y tuviste que llevarlos. ¿Cómo fue esa entrevista? Que tiene varios momentos notables, entre ellos la aparición de Álvaro Enrique. Sí, es un especial. En rigor es un especial que se transmitió un día sábado. El programa nuestro iba los martes, creo, pero este fue un especial de día sábado, donde los prisioneros pusieron muchísimas condiciones. Jorge González específicamente. Recuerdo bien que la instrucción específica era que Álvaro Enrique no podía hablar porque era invitado. Y por lo tanto Álvaro en la entrevista estaba sentado en el panel, pero no tenía micrófono, no le pusieron el lavalier, este micrófono chiquitito que se pone en la solapa. Y yo encontraba que tener en el mismo estudio a Jorge González y Álvaro Enrique era una oportunidad única en la historia, que no era muy difícil que se volviera a repetir. Y por lo tanto en algún momento pido un micrófono de mano y voy a entrevistar a Álvaro Enrique a riesgo de que Jorge González se nos enoje. Y eso en definitiva provocó un momento de tensión, pero que salió adelante. Era un privilegio tener a Jorge, pero además era un privilegio tenernos tocando. Sí, es un muy buen capítulo que está disponible online. Alguien lo ha subido como parte del archivo y la memoria nacional. Además de eso, ha vivido un montón de momentos, copas y otros instantes que han ido cimentando la leyenda del profesor Chapacase. Porque muchos hablan de que tuve clase con Aldo como una experiencia. Donde tú muestras muchas películas y eres muy dado a la cinematografía. Dentro de lo que ha ido pasando en los últimos años ha cambiado el mercado del cine. Indudablemente no sabemos si Sonic la película va a ganar el Oscar que viene por la cantidad de pocas cintas que hay, o incluso yo creo que Tengo Miedo Torero tiene muy buenas posibilidades. En medio de eso, que es esta escasez de contenido de cine, pero la posibilidad de verlo a través de streaming. ¿Estás enganchado a algo? ¿Has visto algo durante los últimos meses que te ha parecido notable o has dejado esas manifestaciones en manos de terceros? Pucha, ¿puedo disgregarme o no? Lo que yo aparezco en Tengo Miedo Torero. Actúo. ¿En serio? Lo que es un decir. Pero es una qué? escena que no sé en qué quedó y no sé si va a salir, no sé en qué condiciones va a salir. Yo tengo una suerte de cábala con Rodrigo Sepúlveda, que es el director, que me ha pedido que actúe en algunas películas. Entonces salí en Padre Nuestro, salí en algunos capítulos de una serie que dio Canal 13 que estaba inspirada en una serie argentina. Salí como el presidente de un jurado de guatones mórbidos, y me invitó a ir a Tengo Miedo Torero. Salgo en una escena que no puedo anticipar por razones contractuales, pero tengo muchas fichas puestas en ese sentido, en que nos vaya bien en los festivales y que nos vaya bien a nivel de público por la relación que tengo con Rodrigo, con el cual también voy a salir en una serie inspirada en el Mundial del 62 como un periodista italiano que no habla, sino que solo gesticula. Pero bueno, en fin, te tengo que decir que tú dices, pucha, hay muchos cabros que dijeron que que yo tengo distintos periodos universitarios hasta que me cabría hacer clase. Que en algún momento hice introducción al periodismo en una clase que era terrible porque eran demasiados los alumnos y no me sabía el nombre de todo y me gastaba más plata en ayudantes que lo que me pagaba la universidad. Y después hice un curso que se llamaba Periodismo en el Cine, que eran las mejores periodistas, las mejores películas de periodistas que se habían hecho, se habían estrenado. Y no iba nadie, porque la gracia era que vieran la película y que después la comentáramos. Entonces tuve que pagarle a un ayudante para que fuera básicamente a mirar quién llegaba en la película, y no llegaba nadie. Y por lo tanto, cuando yo llegaba a hacer la clase, había 15 gallos, de los cuales ni uno había visto la película. Entonces, finalmente, muy cansado y frustrado, renuncié a seguir haciendo cátedra en la universidad por este capítulo innombrable de tratar de mezclar el cine con el periodismo. Y voy con la última pregunta. ¿Estás viendo algo en el cine o algo que te llame la atención en el mundo del streaming? ¿Qué te parece el desarrollo de esa industria? Veo demasiadas cosas, o sea, el tema es que tengo muchas plataformas para ver en esta cosa angurrienta, que de repente dan una cuestión en Apple TV, después en HBO y después en Amazon, grabo películas en el cable, entonces tengo la cola que tengo es más larga que la cola de la FP Modelo, o sea, es una cuestión inmanejable. Claro. por la cantidad de posibilidades que tengo. Hay muchas que me han impresionado, pero ninguna que haya llegado al nivel de mis series favoritas, como son Los Sopranos, Band of Brothers, De la Tierra a la Luna, y todas esas cuestiones que sigo añorando desde la época en que
te la daban cada sábado a las 8. Y si se te pasaba, sonaba ahí. Por lo tanto, uno estaba cada día sábado a las 8 de la tarde esperando que le pasaran la serie favorita. Tengo un pequeño cuestionario construido para todos los invitados acá en Chilevisión en Casa que puedes rechazar o puedes aceptar cada pregunta en libertad. Tú eres un invitado difícil, básicamente no porque además tu agenda es difícil, sino porque eres entrevistador y no hay nada peor que los entrevistadores siendo entrevistados. Porque uno sabe los trucos. Sí, es verdad. Tú sabes que en el late del que hablábamos, la mesa era muy grande y yo quedaba muy lejos del entrevistado, que es una característica esencial de los late, que están muy pegados, claro. Que la mesa es casi una mentira, pero que además el entrevistador está un poco más arriba que el entrevistado. O sea, lo mira desde arriba. Sí, es que es un problema del late chileno. Que es como, sí. como que los escenógrafos arman una especie de estrado. Claro. No una oficina. Entonces yo me daba la vuelta y me sentaba en la mesa. Lo que era considerado, porque además me quedaban los calcetines cortos, fue todo un rollo, pero me sentaba en la mesa para entrevistar y era considerado un pecado mortal en aquella época. Tengo la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu talento más inútil? Rascarme. Yo he desarrollado una capacidad para rascarme que es impresionante. Yo francamente, si hubiera un concurso de rascadores lo ganaría, pero es inútil porque me sirve solo a mí, no lo puedo aplicar en otras personas. ¿Hay un momento en tu carrera en televisión que haya sido más vergonzoso y desearías borrar de tu mente? Sí. ¿Cuál? Yo me equivoco mucho, vivo equivocándome, me equivoco de una manera grosera y espantosa. En una Copa América del 2007 insistí en que Chile jugaba con México el próximo partido y todos me decían por los foros con Brasil. Terminó el partido, fuimos a los titulares de Tele 13 en aquella época y dicen en los titulares, Chile enfrenta a Brasil. Y yo corrijo los titulares y digo, Chile enfrenta a México. Y cuando termina todo esto, apagar las luces, digo, jugamos con México. Y me deprimí de tal manera que me embriagué de muy mala forma. Elegí muy mala noche para embriagarme porque fue una noche en que viajábamos y cuando llegamos a donde estábamos, la selección estaba en el Puerto Ordaz. Fue el día del Puerto Ordaz, es decir, donde todos los jugadores de la selección provocaron un escándalo por estar curados y el gallo que lo dijo se había pasado la noche curado por un error imperdonable. Bueno, eso es una coincidencia. Ahora, yo creo que tú eres una de las figuras que, bueno, por eso te ha conducido a estar permanentemente en los medios más autoexigentes del mercado chileno. O sea, tú eres de enojarte, güey. Pero muy poco, me enojo muy poco. Lo que pasa es que se ha hecho una suerte de mito en torno a mis enojos. Y cuando me enojo de manera muy explosiva pero me enojo tan escasamente y de manera tan específica y tan breve que de verdad, sí, hay gente que me teme y que me teme sin motivo. Hay gente que ha pasado 3 años esperando que me enoje y no me enojo nunca. Entonces, yo creo que han malgastado su tiempo. Ya, pero en ese sentido, ¿eres de los que lleva ese tema a terapia? ¿Te terapea? No, porque yo entiendo que detrás de cada enojo ha habido una cuestión... Claro. Ha habido una cuestión inevitable. Mis compañeros que han viajado conmigo recuerdan mucho una escena en Turquía. Pucha, jugaba la selección en un balneario, en Antalya se llamaba, donde había muchas niñas en tople y esas cosas. Yo lo único que quería era una conexión a internet, era una conexión decente a internet para trabajar y no me la proveían. Entonces un día con mucha gente en tople y muchas señoritas agraciadas, yo blandía mi computadora amenazando al gallo de la recepción que si no me instalaba una conexión decente lo iba a agredir. Y todos lo consideraron que era el momento inapropiado, el escenario inapropiado para hacer un escándalo de esa naturaleza. Pero yo necesitaba la internet. Ahora es notable porque me estás comentando cosas relacionadas al mundo del deporte y yo creo que si hay una serie que hay que hacer y nunca se ha hecho, es sobre los equipos deportivos que cubren cosas en el extranjero y las cosas que pasan. Porque se van mitificando, es como una generación, es como un diálogo permanente en un bar que alguien debería llevar a una serial. Sí. No, y yo te diría que pasan muchas cosas. Y además como pasaban más antes que ahora. Es como de Newsroom, pero vuelta una serie sí, pasaban cosas mucho más terribles antes. O sea, esa época de Martínez, de Carcuro, eso debe ser muy cancelable, digámoslo.
Mira, yo no sé si tú te acuerdas, pero había un señor que se llamaba Juan Cuñé, a quien voy a delatar hoy día. Nos pasábamos 2 semanas en Asunción del Paraguay, ponte tú, con un calor abrasador, sin nada que hacer, porque los equipos iban y jugaban. Nos pasábamos todo el día en la piscina, todos estábamos como ajados de quemados, nos habíamos ajado, y él usaba un bisoñé que se negaba a reconocer. Y un día el pelotudo de Hans Marvin lo tira a la piscina, al pobre Juan Cuñé, después de 2 semanas de no asoleado, y se le salió el bisoñé y parecía el payaso Krusty, ¿ya? Pues tenía la parte de arriba blanca y todo el resto de la cara roja. Y Juan Cuñón no perdonó nunca esa afrenta. Y no solo a Hans Marvin, sino a los que osamos reírnos al borde de la piscina. Entonces yo creo que sí, sería una escena para Judd Apatow o alguno de estos cineastas medio... Claro, porque uno cree que en realidad detrás de la cobertura deportiva, que es muy masculina, que ha ido cambiando, por supuesto, y todo, hay como muchos momentos. ¿Qué pasó ayer? ¿Dónde está este? ¿Suceden todas esas cosas? Porque más son momentos que tienen que viajar de un momento a otro. Sí. Hay mitificación. No, a mí se me perdieron relatores. Te quiero decir que se me perdieron relatores en Río de Janeiro y en Asunción del Paraguay. ¿Qué? Se me perdieron. De repente amanecí y no estaban. Tenía que salir a buscarlos. Oye, Aldo, ahora volviendo al presente y a lo que ha ido pasando en esta pandemia, quisiera volver a enfocarme acerca de lo que va a pasar este 15 de marzo. Bueno, el 15 de marzo fue el último partido que se efectuó. Se retoma post pandemia, va a haber, dice la cobertura, sonidos de videojuego para poder reflejar la experiencia de la televisión. Hay también un montón de hitos tecnológicos. ¿Tú crees que la pandemia va a cambiar al consumo de contenido deportivo? ¿A dónde lo va a llevar? ¿Durará un tiempo? ¿Cuál es tu expectativa sobre lo que va a empezar a pasar a partir de este día sábado? Se va a incrementar, no hay otra posibilidad, no hay otra posibilidad de ver fútbol que no sea por la televisión, y por lo tanto toda la gente va a estar pendiente de lo que pasa en las transmisiones, va a haber mucho más público de manera mucho más exigente. Pero conociéndote, Nicolás, y conociendo a la gente que te sigue, quiero decirles que hay que fijarse en aspectos muy, muy específicos del retorno del fútbol y de las transmisiones del fútbol. Hay cosas que están prohibidas, que no se pueden hacer, y cuando hay cosas que están prohibidas y no se pueden hacer, y tú estás como obligado a no hacerlas, va a generar un problema. Los jugadores están obligados a hacer un gol y a no festejarlo, por ejemplo. Lo que va a ser un momento de muchísima tensión en medio de la transmisión, porque nosotros tampoco vamos a cocinar a los jugadores que festejen, se abracen, den rienda suelta al gol marcado en el último minuto y que los obliga, los impulsa a ir a estrujarse con sus compañeros. Está prohibido escupir. ¿Tú sabes lo que es para un futbolista no escupir? Increíble. No, o sea, es como negarle la vida, porque el futbolista no solo escupe, sino que además escupe en el momento preciso, escupe cuando le están haciendo un primer plano, escupe cuando se ha convertido en héroe, escupe como una manera de decir yo no soy el que ustedes creen que soy. Y en ese sentido nosotros también vamos a tener que confrontarnos con nuestros temores, nuestras instrucciones, nuestros protocolos, nuestra manera de sentir el fútbol, porque si se abrazan, no escupen, deberíamos tener un acto de reproche. Y yo quiero anticipar aquí en este programa, y quiero decirlo muy abiertamente, mi reproche va a ser muy leve, muy sutil, porque creo que hay cosas que no se pueden prohibir y hay cosas que no se pueden protocolizar. Y claro, es difícil de manejar un escenario donde hay tanto humano y hay tanta materia humana. El fútbol es sumamente físico, es sumamente, digámoslo, que tiene varias características. El momento de gloria, pero también se controla a través de algo pueril. De Pasier era la que estaba a cargo de Chile Deportes y nosotros la veíamos salir todos los días rodeada de reporteros en medio de un escándalo patagüino. Y yo le decía a la Paula y a los niños, pobre cabro, así es esto. Y hasta que un día me llama la presidenta, yo no podía creerlo. La historia es larga, me llamó La Moneda, yo fui, yo quería que nadie supiera, finalmente se supo. La presidenta me escuchó con mucha atención y días después me llamó. Yo no tenía, me paró un carabinero cuando iba a La Moneda porque no tenía permiso de conducir, no tenía licencia, y le tuve que jurar al carabinero que iba a ver a la presidenta. Imagínate el carabinero que me estaba pasando un parte, yo le decía, voy a ver a la presidenta, y él no me creía. Y tuve que ir a mostrar los documentos, y cuando fui a sacar la nueva licencia de conducir, estaba haciendo la cola, estaba detrás de Carlos Celo, un antiguo humorista, sí, claro. ¿Lo recuerda o no? Sí, claro. Carlos Celo estaba delante mío. Entonces, y le tengo que decir, por favor, cuídame el puesto porque me está llamando la presidenta, y él obviamente tampoco me creyó. Y dando vuelta a la plaza de Puchuncaví le tuve que decir a la presidenta que no, que prefería seguir siendo periodista deportivo y no subsecretario de deporte. Es difícil decirle que no a una presidenta. No.
Es imposible. O sea, me di 14 vueltas a la plaza. Había alguien que estaba ahí sentado y me veía pasar. Me dice, le costó decirle, y el gallo había cachado todo. O sea, te han ofrecido puestos políticos, has viajado por todo el mundo, has hecho programas de conversación. ¿Qué te falta? He hecho cine, la gente te respeta. Mira, Algo en tu cabeza sobreexigente te debe dar vueltas que te falta. Lo que me faltaba era... Yo tengo un trauma que lo he confesado muchas veces, y que el menor de mis hijos, Antonio, nació en junio. En junio del 2006. Y no estuve nunca en su cumpleaños. Estuve el 2006 cuando nació, el 2007 estaba en Copa América, el 2008 estaba en China para los Juegos Olímpicos, y así. Y no estuve nunca en su cumpleaños. Y yo estaba por la computadora, estaba así como ahora, en un acto premonitorio, asistía a su cumpleaños y me dejaban encima de una mesa mientras los niños corrían y esas cosas. Me gustó muy terrible. Y yo siempre me decía, cada año cuando me hacían entrevistas, cuando me preguntaban, yo quiero estar con Antonio en un cumpleaños. No solo he estado en un cumpleaños, llevo 5 meses con él y ya estoy loco. O sea, yo creo que pagué mi deuda para siempre. El día que abran esto, salgo y me voy. No quiero estar ni en su matrimonio, ni en nunca más. Ya estuve, ya pagué toda la deuda que tenía. ¿Qué edad tiene tu hijo? Cumplió 14. Ah, ya, pero está en una edad también de exploración, más complicada, más porque igual tú eres un tipo que habla mucho, entonces le pasa que te deben responder. ¿Cómo es la dinámica de casa? Tu mujer tiene su carácter también, es reconocida, entonces ahí tú pasas como a tercer punto, te escondí, eres de los que va al baño más seguido, voy a tranquilizarme, yo lo hago. No, es que, pucha, yo sé que esto es difícil de creer, Nicolás, pero aquí en la casa no hablo. O sea, la gente me trata con respeto en la calle, me dice Don Aldo. Hola Aldo, me gritan de lejos y toda la cuestión. Entonces ellos no lo entienden, ellos no entienden la envergadura profesional que tengo. Me tratan mal. La gente en mi casa me trata mal. No me habla, me desprecia, o sea, a rato me siento insultado. Yo veo cómo ellos se abrazan con su mamá y todo el cuento, y yo como que me pongo en posición y me evaden, se arrancan, es como... Me miran con mirada torva. Yo a ratos temo por mí encerrado en la casa. ¿Y temes que un día te van a echar? Sí. Yo siento que me desprecian en todo lo que hago. Entonces después ven entrevistas y las cosas y dicen, mira las tonteras que decís. O sea, como que se me minimiza acá en la casa. Bueno, pero vuelve el trono de presentador en CF, lo cual es muy bueno. Este fin de semana vuelve el fútbol. Te vamos a estar mirando por la pantalla de CF. Y nada, ¿alguna expectativa? ¿Quién crees que puede llegar a brillar en este escenario extraño donde retornamos a ver la redonda girar? Nos juntamos el otro día en una reunión, estaban todos los que transmitimos el fútbol y llegamos más o menos a la misma conclusión. Te puede tocar el partido que te toque, en el estadio que te toque, en las condiciones que te toque. O sea, puede ser el partido, es justo el partido que no quería, y puede ser con los jugadores más troncos de la historia, y tú lo vas a transmitir como que si fuera la final de la Copa del Mundo. Es tanta la abstinencia que ya a esta altura lo que te toque lo vas a encontrar increíble, fantástico, espectacular. Así que yo solo tengo la expectativa de pasar lo mejor posible, y de que finalmente, como te reitero, voy a salir El otro día dieron memorabilia y salía yo opinando. Y yo escuchaba que opinaba desde el sentido común más profundo. Y me dijo, ¿sabes la única reflexión? No te cruza la camisa, me dijeron. Entonces, lo que quiero es volver a comentar partidos, volver a sentirme importante, y esa es la expectativa que tengo en este retorno al fútbol. Bueno, en nombre de todo el grupo, te damos la bienvenida a tu casa real. Muchas gracias. A tu hogar, al más cómodo de todos. A todo donde me siento persona, finalmente. Así es. Desde el día sábado te vamos a ver por la pantalla de CF. Muchas gracias, Aldo, por esta conversación. No, Nicolás, gracias a ti. Señoras y señores, seguimos esta edición de Chilevisión en Casa. Les recordamos que nos pueden seguir viendo a través de las plataformas sociales. Cuídense mucho, sean felices. Chau.